Buenas tardes, bienvenidos un día más. Y bueno, para que el alumnado y el profesorado de formación profesional pueda conocer diferentes iniciativas emprendedoras del territorio aragonés, sensibilizadas con el derecho a la alimentación y que ponen en valor nuestros recursos y que activan la economía local, desde el programa de la Red Alimentación, una iniciativa socioeducativa de justicia alimentaria y el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional, EGOA, en el que trabajamos en el ámbito de la educación formal para reflexionar sobre nuestra alimentación y cómo esta afecta al entorno, la salud y las condiciones de vida de las personas y de la comunidad. Hoy tenemos esta mesa redonda con varias profesionales que nos van a contar un poco sobre su experiencia. Entonces, bueno, vamos a tener un espacio en el que ellas nos van a explicar un poco sus actividades, cómo han llegado hasta allí y así. Y luego vamos a dejar un turno de preguntas abiertas para todas aquellas que queráis formalizarles algunas preguntas. Entonces, hoy tenemos como invitadas a Ana Marcén Murillo, de la panadería y el molino ecológico de Comonegros, de la Cigüeña de Zaragoza, y a Beatriz García, de Chocolates Artesanos Isabel, de Alcoriza, Teruel. Así que nada, bienvenidas, En chicas. realidad soy Isabel, yo. Beatriz no ha, no ha venido. Ah, vale, Isabel. Discúlpame. Y bueno, pues eso, pues si queréis podemos explicar un poquito, Ana, si quieres, vuestro proyecto de Comonegros, que ya lleva bastante tiempo funcionando. Bueno, pues como ha dicho ella, somos de Leciñena y yo siempre quería vivir en mi pueblo. Era como una meta que tenía y entonces en ese momento, hace ya 18 años, eh, mi padre había recuperado una variedad de trigo que se llamaba Aragón 03 y la estaba cultivando pues para venderla, pero sabiendo que es una semilla que ahora mismo las harineras no querían comprar, ahora mismo quiero decir, entonces no querían comprar, los panaderos no la querían trabajar porque era muy difícil de trabajar y mi hermana y yo estábamos estudiando, yo filología clásica, ella ingeniería agrícola y nos encontramos como en, bueno, cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Que eran vivir en el pueblo y trabajar de algo que nos gustara y que fuera creativo, ¿no? Que pudiéramos, porque nosotras somos muy artistas. Y entonces fue cuando le propusimos a mi padre transformar esa semilla en pan, porque la gente no come trigo, la gente come pan. Mi padre tiene 100 hectáreas, que en secano no llega, sí, 100 hectáreas así, que en secano no es mucho para sobrevivir como agricultor. Y, y entonces lo que decidimos fue crear una panadería y un molino para vender pues, a distribución. Lo que pasa es que eso tampoco funcionó porque el pan ecológico de masa madre integral con variedades antiguas es muy difícil de vender y todo eso lo aprendimos porque decidimos dar el siguiente paso, que fue montar las tiendas en Zaragoza, o sea, montar una tienda en Zaragoza, y eso fue como nuestra salida, porque ya nos estaba faltando el aire, porque vender algo tan específico sí es una diferenciación muy potente, pero lo difícil, como nos dijo el maestro panadero que nos enseñó, no es hacer pan, es venderlo y cobrar por ello. De eso ya hace 17 años, actualmente hay 13 personas trabajando en la empresa, tenemos 3 tiendas en Zaragoza, más la tienda online, y no solo hacemos pan, hacemos repostería ecológica con certificado y también tenemos harinas. Así que esas 3 líneas de negocio y están ahora mismo produciendo esos 13 puestos de trabajo. Y la pregunta que les hice el otro día a otros agricultores es si nosotros con 100 hectáreas hemos podido dar trabajo a toda esa gente y estamos
poniendo en valor un producto de la tierra que se produce en secano, en el secano más absoluto, ¿qué podríamos hacer si todo el pueblo se centrara en producir ese tipo de productos? Y me dijeron, pero es que para eso hace falta mucho dinero. Y les dije, no me lo creo. y dije, yo solo creo que hace falta ganas y mentalidad abierta. Y eso creo que es lo que falta muchas veces en los agricultores. Y ya, yo no sé si me dejo muchas cosas porque bueno, el proyecto lleva 18 años, como he dicho, y hemos pasado por muchas cosas. Si alguien quiere preguntar acerca del emprendimiento o de los problemas que hemos tenido, que han sido muchos, pues que me pregunten exactamente. Yo tengo interés específico en que nos cuentes un poquito sobre esas dificultades que habéis podido llegar a tener, porque tengo entendido que Aragón es una de las comunidades autónomas que más requisitos tiene a nivel de registros alimentarios y así, y con iniciativas, las primeras que se dan, pues al final son las que más dificultades tienen, ¿no? Porque otras personas no han abierto todavía estas vías, ¿no? Entonces, ¿nos pudieras explicar un poco? Pues a nivel, pues mira, yo solo digo como anécdota, cuando viene la de sanidad estamos muy tranquilos, cuando viene el CAE ya nos ponemos más nerviosos, porque los requisitos sanitarios pues son relativamente difíciles, ¿vale? Pero los retos que nos propone el Comité de Agricultura Ecológica en cuanto a trazabilidad, en cuanto a papeleo, en cuanto a burocracia, o sea, eso es para, por ejemplo, para hacer una torta nueva, un nuevo producto, pues necesitamos 2 meses por lo menos, porque tenemos que presentar tantos registros y nos lo aprueben y hacer pruebas y darles ¿cómo se dice? El escandallo correcto del producto y tal, pues que necesitamos 2 meses. Entonces, si tú tienes, imagínate, llegan tomates y decimos, vamos a hacer una torta de tomate, pues como no lo hayas planificado, no puedes, no llegas a hacer tortas de tomate certificadas. Eso por un lado. Por otro, pues una empresa familiar como la nuestra tiene los retos de que a veces los roles se confunden y hace falta unos protocolos y una gestión emocional muy cuidada para que la empresa familiar no acabe con la familia. Después estamos en un pueblo y los recursos, por ejemplo, para buscar personal son mucho más limitados. Tenemos el problema de que, por ejemplo, ahora hay un chico que se quiere ir de la empresa porque no encuentra vivienda aquí. Y después de formar a alguien con los procesos que tenemos nosotros, que son bastante complicados, pues que no puedan vivir aquí es un problema. Y luego que los emprendedores somos muy valientes y nosotros nos atrevemos con todo, pero no, gestionar una empresa no es lo mismo que ser autónomo. Entonces, cuando nosotros éramos autónomos y hacíamos todo el trabajo y todas las horas del mundo y tal, pues no teníamos que saber de casi nada. Pero cuando empezamos a delegar procesos y a contratar personal, nos tuvimos que formar en el mundo de la empresa. Teníamos que saber de todo. Teníamos que saber de laboral, teníamos que saber de contabilidad, teníamos que saber de equipos, de gestión de equipos, de gestión del tiempo, de cómo se sistematizan los procesos, porque tú no puedes delegar en alguien, pues nosotras lo que hemos hecho ha sido un montón de manuales, un montón de formación, de cómo se hace todo para que esas personas hagan lo que nosotros queremos hacer en el tiempo en el que se tienen que hacer y calculando muy bien los costes. Entonces, todo eso requiere una formación continua y no solo ya de cosas, de cosas empresariales, también nos hemos formado en gestión emocional, en gestión de equipos
en todo, en rentabilidad, porque llega un momento en el que manejas unos volúmenes que o lo controlas o te controla a ti, o la empresa te controla a ti. Esos son nuestros principales retos. Que a veces hacen que una empresa funcione o no funcione. Y ya no tiene que ver con que vendas mucho o vendas poco. Tiene que ver con que sepas gestionar todo eso y gestionarte a ti, porque eres la primera. Que muchas veces el liderazgo en este tipo de proyectos en el medio rural también te ves sola, o sea, te ves, no conoces a otros emprendedores que estén haciendo eso, porque sí hay emprendedores, pues hay un carnicero, una panadera, ¿no? Pero no es un proyecto así. Y el que hables con otras personas como tú hace que te sientas mejor tú como liderando ese proyecto y que te quieras levantar de la cama cada día. Oh, wow. Que vamos de lo profesional a lo personal, pero es que al final somos personas y tenemos que gestionar miedos y gestionar bloqueos y eso, que te quieras levantar de la cama cada día, muchas veces es un reto, y que tu proyecto te guste y te apasione, porque claro, nosotros hemos pasado de hacer tortas, que eso es terapéutico, eso haces tortas y las ves cómo crecen y luego las vendes, eso es hasta terapéutico, pero gestionar personas no es terapéutico. No, tiene su grado de dificultad, claro, porque cada persona es distinta, cada persona tiene una manera diferente de funcionar, pero sí que has dado un poco una clave, ¿no? De que habéis estandarizado un poco los procesos de Sí. cómo queréis que se hagan las cosas, ¿no? Sí, eso hay un libro que me recomendaron y ahí empecé, que se llama El mito del emprendedor, y ahí comprendí que no se trata de que tú sepas hacer muy bien las cosas, sino de que si no estás tú, cómo funciona, porque tú puedes tener una empresa, o sea, tú puedes tener un negocio o, a ver, hay muchos empresarios que son trabajadores, son muy buenos trabajadores, tienen una capacidad brutal de trabajo, pero yo, por ejemplo, he visto mis limitaciones y yo dije, ¿cómo podría funcionar la empresa sin mí? Y yo ahora mismo llevo un año sin trabajar en mi empresa y la empresa está funcionando sin mí. Y para llegar a eso yo he tenido que sistematizar muchas cosas y coordinar muchas cosas y luego dar autonomía a las personas. Dar autonomía a las personas que tienen que tomar decisiones. Y eso es un proceso interno. Eso no viene en un manual. Claro, Entonces, el confiar que hay otras personas que lo van a saber hacer igual que eso. tú o de otra manera, añadiendo una parte creativa, ¿no? Pero sobre todo el dejar y confiar que esas personas lo van a hacer bien, ¿no? Yo me acuerdo el primer día que dejé personas solas trabajando en la empresa y les dije, pero que me voy a comer, pero que vuelvo, ¿eh? En cuanto coma, vuelvo. Y me decían, tranquila. Y eso para un empresario, pues yo conozco muchos empresarios que van a los primeros y se van los últimos. Pero eso, o tienes una capacidad de trabajo brutal y un aguante brutal, o mis capacidades físicas tienen límites. Y yo me he quedado embarazada y he estado 9 meses sin ir a mi empresa, o he tenido una hija y he tenido que reducir las horas a la mínima expresión. Y eso requiere de un aprendizaje interior, de confiar en la vida y de soltar miedos y de aprender a vivir en la incertidumbre. Ana, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿En qué aspecto te sientes más cómoda? Pues claro, ahora llevo un año sin trabajar allí. A mí me gustaba hacer acuerdos con las personas. O sea, ya en la gestión de equipos me gustaba hacer acuerdos y hacer reuniones en las que todos hablábamos de los miedos y de las cosas que nos impedían, por ejemplo, responsabilizarnos de una tarea. Pero el trabajo que más me gustaba hacer era
hacer tortas. Hacer tortas sola, porque a mí eso me encantaba, porque cantaba, bailaba mientras salía el pan. Pero cuando ya la empresa fue creciendo, eh, el trabajo que me gustaba también mucho era el de crear. O sea, por ejemplo, cuando diseñábamos una tienda, me encantaba crear productos o crear espacios, eso también me gustaba mucho. Y otra cosa que desconocía de mí, porque yo soy de letras puras, yo estudié latín y griego y pensaba que los números eran para otros, ¿no? Cuando aprendí a ver los números como si viera un mapa, eso me ha flipado. O sea, me encanta ver Ahora tenemos una empresa que contratemos que se llama Controller y ellos nos dan el mapa de los números, ¿no? Y eso es maravilloso. Analizar tiempos, analizar costes, analizar... Eso desconocía de que me gustara. Por eso ahora yo me he salido de allí porque yo quiero ayudar a otros emprendedores a salir de ese huracán en el que estamos a veces los emprendedores, a todos los niveles, a nivel de tiempo, de dinero y de emoción. Y cambiar un poco esa visión que tenemos del mundo así como más estrecha y decir, no, espera, vamos a mirar a largo plazo porque estamos aquí de prestado y vamos a mirar a largo plazo en qué productos tenemos, qué valor le podemos dar a esos productos y no hablo solo de productos agrícolas, hablo de paisajes, hablo de experiencias, qué cosas les podemos dar para que los pueblos sobrevivan. Y, y luego de cómo gestionamos todo eso, porque estamos en un mundo cambiante cada vez más y aprender a cómo manejarnos en ese mundo cambiante. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, sí. Sí, y además me resulta curioso, ¿no? Cómo pasas de hacer pan, tortas, que es algo con lo que inicias el proyecto, a darte cuenta de que luego hay otro montón de cosas que también te agradan, ¿no? Del propio proceso Sí. que necesitas hacer a la hora de creando tu propio negocio, ¿no? Sí, porque parece que cuando te montas un proyecto tienes que saber mucho de eso y nosotros, yo siempre digo que, bueno, yo ahora soy la presidenta del gremio de panaderos desde hace ya muchos años y de Zaragoza y nosotros hace 20 años no sabíamos mezclar el agua con la harina. No habíamos hecho pan nunca ni tortas. Entonces, hace falta saber la técnica de tu proyecto, por supuesto, y si no, aprenderla, pero a mí ahora eso me parece lo fácil. Lo difícil es mantener el proyecto durante muchos años y que eso cumpla tus objetivos personales, o sea, que te dé el dinero que quieres, que te aporte el valor, el valor personal que quieres que te aporte tu proyecto y que no se te coma, que no se te coman las horas, que puedas vivir realmente. Que como nos dijo el maestro panadero que vino 3 días porque valía mucho dinero y le dijimos, bueno, pues, y vino porque le caímos bien, porque él no ayudaba a panaderos así. Y nos dijo, hacer pan es fácil, es cuestión de, mira, horas, tirar panes, tiramos muchísimos panes. Bueno, el día que abrimos aquí, por ejemplo, en Leciniena, dijimos que ese día abríamos, pero solo para que viera la gente todo. Mentira, o sea, habíamos estado toda la noche haciendo pan, pero nos salió fatal y no lo pudimos vender. O sea, eso nos ha pasado muchas veces, pero dijimos, no, pero hoy no hacemos pan y es mentira. Lo hemos contado después muchas veces. Y al final hicimos pan que, bueno, era decente, pero encima cada año el trigo cambia, con lo cual la fórmula que te valía el año pasado no te vale para este. Y entonces cuando cambia el trigo estás 3 días que sale el pan fatal.
Entonces eso, pero también lo tienes que vender porque necesitas esos ingresos, entonces tienes que aprender a vender. Tienes que aprender a decir, mira, el pan de hoy está fatal, ya lo sabemos, pero es el que tenemos y te agradeceríamos enormemente que lo compraras porque eso, como decían muchos clientes, yo te compro esto aunque esté mal porque lo que quiero es que siga habiendo de este pan en esta tienda los próximos años. Y eso hay que saber transmitirlo al cliente, que todos los días no va a salir el producto igual porque no es un producto estándar ni tenemos químicos trabajando para nosotros para saber elaborar un producto exactamente igual todos los días, que es lo que venden otros sitios, otras tiendas, ¿no? Pues de eso se trata, de hacer equilibrios muchas veces. Vale, pues muchas gracias, Ana. A vosotros. Bueno, pues si queréis hablamos ahora un poquito con Isabel, que nos cuente un poco sobre Chocolates Isabel. Hola. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos, ¿no? Lo primero. Nosotras también nos dedicamos al tema de la alimentación, como Ana, como Negros. Hacemos chocolate y hacemos chocolate desde el principio, ¿vale? Porque lo habitual, normalmente la gente que trabaja el chocolate, chocolateros, bomboneros, pasteleros, lo que hacen es comprar el chocolate preparado ya como una materia prima más y utilizarlo. Y en nuestro caso lo que hacemos es hacer todo el proceso desde el inicio, desde el grano de cacao, desde la semilla del cacao, llegar a conseguir hacer chocolate, ¿no? Entonces esto ya es más complicado de hacer. Hay muy poca gente que lo haga, aquí en España somos muy poquitos, y lo que pasa es que sí que es cierto que hay una tendencia a esto, ¿no? Pues igual que ha pasado recientemente con otros alimentos como pues, la cerveza o el queso o el pan, que mucha gente hace ya pan hasta en su casa, pues con el chocolate un poco la tendencia es esa también, ¿no? Hasta ahora estaba copado por unas empresas muy grandes, por la industria, que eran la que hacía el chocolate, la que compraban casi toda la cosecha de grano, hacía chocolate siempre prácticamente igual y luego pues lo revendía a pasteleros, a chocolateros, etc. Y ahora pues la tendencia un poco es ir encontrando, bueno, que vayan saliendo más artesanos, que vayan fabricando su propio chocolate. Obviamente la escala es mucho más pequeña que lo industrial, entonces nos hemos tenido que ir adaptando un poco a eso. Nosotras concretamente cuando empezamos fuimos de las primeras empresas en hacer chocolate desde el grano y la verdad es que fue complicado porque no había ni máquinas para nuestro tamaño para trabajarlo. También había muy poco cacao, era muy difícil encontrar el grano de cacao para empezar a trabajar con él, ¿no? Y ahora, pues bueno, hoy en día no es que sea todavía la norma, somos todavía excepción, pero sí que es verdad que es más fácil ya ir encontrando esto y pensamos que de aquí a unos años pues habrá más gente que haga su propio chocolate, más pasteleros que hagan su chocolate, etc. Entonces, bueno, estamos un poco ahí. Nosotras empezamos como pastelería aquí en nuestro pueblo, en Alcoriza, ¿vale? Empecé yo sola en un principio, ahora sí que somos un equipo de mujeres todo y poco a poco fuimos viendo que nos gustaba el tema del chocolate, nos gustaba por muchas cosas, ¿no? Primero por la parte creativa, que es fantástico y maravilloso, el chocolate es un producto mágico y te permite hacer muchísimas cosas. Luego también porque yo siempre he sido muy consumidora de producto ecológico y de comercio justo y cuando trabajaba con las materias primas en la pastelería siempre había un poco ahí de dónde vendrá esto, en qué condiciones, cómo vivirán las personas que lo cultivan. Entonces llegó un momento en que ya me decidí a dejar el tema de la pastelería y apostar únicamente por el chocolate para hacer chocolate así, para hacer chocolate certificado ecológico y certificado por comercio justo. Entonces, en un principio empezamos a comprar coberturas, chocolates ya preparados, como he dicho que hace todo el mundo, pero sí que es verdad que al querer hacer algo tan específico y con estas certificaciones nos costaba incluso encontrar chocolate ya preparado. Y luego pues también queríamos
intentar dar el paso de saltarnos ese intermediario, que normalmente pues, son las super mega empresas, pues Nestlé, Mars, hay muy poquitas empresas en el mundo del cacao y el chocolate que son las que acaparan las cosechas y las que hacen todo el producto, ¿no? Entonces nos apetecía como saltarnos eso y fue cuando empezamos a trabajar directamente desde el grano, ¿vale? Y ahora sí que ya toda nuestra producción es así, es buscar granos, que cada año, pues un poco como pasa con el trigo, pues con el cacao también pasa, ¿no? Cada año es distinto. Hay varias cosechas además dentro del año y cada cosecha es diferente, porque hay muchas cosas que afectan al cultivo del cacao, le afecta mucho la climatología, le afecta incluso pues el proceso que se hace allí en las plantaciones, porque una vez cogen el cacao del árbol, pues lo tienen que fermentar, lo tienen que secar. Entonces ese proceso a nivel de sabor te afecta muchísimo. Cuando recibes el cacao en el obrador, puedes recibir un cacao totalmente distinto al que has recibido hace un mes que venía del mismo sitio. Entonces, cada vez que nos llega cacao, pues tenemos que hacer una serie de pruebas distintas para ver un poco ese perfil aromático que tiene, ese perfil de sabor organoléptico, y entonces en función a eso, pues ya tostarlo de una manera o de otra, añadirle más o menos azúcar, otros ingredientes, etcétera, ¿no? O sea que cada vez que nos llega un cacao tenemos que hacer pruebas y pruebas hasta que le encontramos su tostado perfecto y sus ingredientes perfectos. Entonces, bueno, esto es bonito y por otra parte también es complicado porque realmente hay muy poca gente que lo haga y al haber poca gente pues tampoco tienes un espejo donde mirarte, ¿no? Y donde aprender. Entonces vamos un poco pues ahí sobre la marcha, pues aprendiendo cada día de este maravilloso y amplio mundo que es el mundo del cacao. Y bueno, un poco eso es lo que intentamos hacer. Hacemos todo tipo de productos con chocolate, desde las tabletas de chocolate de toda la vida hasta pues cremas de chocolate para untar, hacemos bombón, hacemos figuras de chocolate, chocolatinas. Luego nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que está intentando experimentar con el mundo del cacao, del chocolate, entonces les vendemos también los ingredientes, porque igual que a nosotras nos ha costado mucho conseguir proveedores, pues bueno, entiendo que a la gente pues también es difícil. Bueno, la verdad es que abarcamos un poco todo lo que tiene que ver con el cacao y el chocolate, es lo que nos dedicamos a hacer y a vender. Porque pensamos un poco que aparte de hacer un buen chocolate, un chocolate pues, que esté certificado por Comercio Justo, por Agricultura Ecológica, que sea respetuoso con el medio ambiente, con las personas, pues también un poco tenemos como misión fomentar un poco la cultura del cacao. El cacao es un superalimento, es un alimento con un montón de propiedades nutricionales buenísimas, pero que realmente pues se estropea en la industria, porque es la industria la que lo carga de azúcares, azúcares refinados, de grasas que no son las propias del cacao y de tuestes muy agresivos. Entonces al final es un alimento que todas las propiedades que tiene se pierden por un mal proceso. Entonces, bueno, la idea un poco también es fomentar esa cultura del cacao y del chocolate, entender el cacao como un alimento, no como una chuche, y que la gente lo entienda y lo valore, ¿vale? A nivel nutricional es muy bueno, a nivel organoléptico también, o sea, quiere decir que a nivel de sabor es mucho más complejo incluso que el vino, puedes encontrar muchas más cosas en un chocolate si está bien hecho que en un vino. Y la verdad es que es un mundo que aún está por descubrir, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que queremos hacer es eso también. Intentar descubrir a la gente pues lo que es el cacao y el chocolate y que lo vean como un producto pues más amable para la salud porque realmente es lo que debería de ser. Y bueno, ya digo, nos dedicamos a hacer solamente chocolate. Estamos en Alcoriza, que es un pueblo muy pequeñito, somos unos 3.000 habitantes en la provincia de Teruel. Entonces, claro, nuestro mercado pues, no se puede basar solamente en Alcoriza, tenemos una tienda física aquí, pero realmente vendemos en el resto de España y en el resto de Europa, porque obviamente pues, somos bastantes mujeres también trabajando y no tenemos mercado aquí para vivir. Entonces, bueno, tenemos 3 tiendas online, una para cliente final, otra para tiendas, que es donde está básicamente nuestro negocio, vender a otras tiendas que venden nuestros chocolates, que pueden ser tiendas gourmet, tiendas ecológicas,
etcétera. Y luego tenemos otra tienda online que es para tiendas también, pero para tiendas en inglés, ¿no? Vendemos en Francia, vendemos en Alemania, vendemos en Países Bajos, un poco por toda Europa. Y bueno, hacemos el chocolate así, directamente desde el grano, y luego pues tenemos un compromiso muy fuerte con el tema de las personas y con el tema del medio ambiente. Con las personas porque el cacao, el 80% del cacao a nivel mundial tiene una historia muy oscura detrás, una historia de esclavitud muchas veces, de trabajo infantil, de falta de oportunidades y de no lograr un salario digno las personas que están cultivándolo en el campo, de derechos desiguales para las mujeres y para los hombres por el mismo trabajo. Entonces, bueno, en su día ya decidimos comprometernos con esto y certificar todos nuestros productos por comercio justo. Entonces, el comercio justo nos garantiza que desde el inicio todas las materias primas que recibimos, pues las personas que las están trabajando, que están cultivándolas, reciben un salario digno por su trabajo, que no hay trabajo infantil, o sea, que los niños no están trabajando en las plantaciones, sino que los niños van al colegio, que las mujeres y los hombres por el mismo trabajo también reciben el mismo sueldo. Y bueno, y luego pues que también hay un respeto por el medio ambiente, ¿no? Son unas prácticas agrícolas pues que no son agresivas con el medio ambiente, sino todo lo contrario, pues que van en la línea de la agricultura ecológica. También nos certificamos por agricultura ecológica un poco, ¿no? Por eso también, por intentar, pues bueno, que nuestro impacto medioambiental sea lo más beneficioso posible, ¿vale? Entonces, aquí no solamente nos hemos certificado en ecológico, sino que todo nuestro proyecto está un poco basado en el respeto también por el medio ambiente. Entonces, quiere decir que todo lo que hacemos tiene detrás una razón ecológica. Todo el packaging que utilizamos, pues todo el cartón viene de bosques sostenibles, no utilizamos plásticos, sino bioplásticos que se degradan o buscamos siempre alternativas. Pues, por ejemplo, todos los envases, no hay ninguno con colas, las tintas son naturales, las tipografías que utilizamos en el packaging consumen menos tinta que a lo mejor cualquier otra tipografía. Quiero decir, está todo como muy estudiado y muy meditado para que todo lo que hacemos tenga un impacto mínimo. El tipo de energía que utilizamos, el tipo de transporte que utilizamos, bueno, todas las cosas, ¿no? Todo lo que vamos haciendo pues está pensado un poco pues para eso. Y cada año hacemos una auditoría de la huella de carbono para ver un poco pues, en qué podemos cada año ir reduciendo esa huella de carbono, esa contaminación, para hacer un chocolate pues, lo más sostenible posible. Y bueno, un poco esos serían nuestros principios, ¿no? Intentar hacer un chocolate lo mejor posible, lo más rico posible, entendiendo también que la calidad no solamente se puede basar en un aspecto estético u organoléptico, que la calidad de un producto también tiene que ver con las personas que trabajan en ese producto, ¿no? En la materia prima, en qué condiciones han trabajado esas personas que lo han cultivado, nosotras en el obrador, etcétera, ¿no? Y la calidad también tiene que ver pues, con el impacto del producto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, también intentar hacer un buen producto a todos los niveles. Más o menos un poco eso es lo que intentamos hacer, además desde un pueblo pequeño de Teruel, donde hay un problema muy grande de despoblación, bueno, pues como en casi toda España rural, en casi toda Aragón rural, ¿no? Y además, pues intentando crear puestos de trabajo femeninos, porque al final somos las mujeres normalmente las que lo tenemos más difícil a la hora de encontrar empleos estables, encontrar empleos de calidad que nos permitan conciliar, pues bueno, para nosotras siempre es un poco más difícil, ¿no? Y realmente también para visibilizar un poco el trabajo de la mujer, que en el cacao está muy presente, aunque tengamos la imagen del agricultor, normalmente son agricultoras las que cultivan el cacao y bueno, es una forma también de tenerlas presentes a ellas en todo momento, ¿no? Ese trabajo que hacen y que gracias a ellas pues podemos comer chocolate. Así que, bueno, un poco sería resumido muy rápidamente, eso es lo que hacemos, ¿no? Intentar hacer un buen chocolate, un chocolate muy rico,
teniendo mucho cuidado en el proceso, haciendo todo el proceso, ¿vale? Estudiándolo mucho para entender bien el cacao y luego pues que tenga un impacto lo más positivo posible en las personas y en el planeta. ¿Cuántas personas estáis trabajando ahora en vuestra empresa, Isabel? Lo nuestro es que es muy puntual, porque ahora, por ejemplo, estamos ya en temporada baja, después de la Semana Santa, y ahora estamos como unas 7. Luego, pues de cara a septiembre sí que estamos más gente, claro, porque ya empezamos con las Navidades y tal, pues hasta después de la Pascua. Pero ahora mismo somos poquitos. También es verdad que, bueno, por el tema de la conciliación, es un poco lo que decía Ana también, ¿no? A veces es muy difícil en los pueblos encontrar incluso gente para trabajar. En nuestro caso concreto, pues también hay que formar gente en este tema del chocolate, que también es complicado porque no hay estudios, ¿no? Ahora mismo para aprender a ser chocolatero no los hay. Entonces, bueno, la formación se hace aquí y es complicado encontrar gente. Entonces, muchas veces pues tienes que adaptarte pues un poco a lo que ellas quieren, si quieren media jornada, si quieren horarios más reducidos, etcétera, para que ellas puedan conciliar. Entonces, muchas veces no todas las compañeras dan jornada completa. Entonces, tenemos que ir adaptando un poco a las necesidades de cada una. Y tengo una pregunta, en esa complicación de conseguir chocolate de comercio justo, ¿de dónde procede más o menos? ¿Lo traéis de África? ¿Viene de América? Pues el cacao es un cultivo tropical. Normalmente el cultivo se da en América Latina, se da también en África fundamentalmente, también en Asia, depende un poco. Nosotras sobre todo lo traemos de Latinoamérica, de distintos países, de Perú, de Ecuador. Ahora hace como un mesecito que he estado en Colombia, también vamos a traer cacao de allí, que he estado allí en plantaciones viéndolo. Santo Domingo, bueno, básicamente de esa zona. ¿Vale? Alguna vez hemos traído algún cacao africano, pero sí que es verdad que por el perfil de sabor que tienen nos gustan más los americanos. Y solemos traer más de allí. Vale. Y luego has comentado que tenéis 3 web para hacer venta. Sí, o sea, quiere decir que tenemos 3 canales distintos. Nosotras intentamos que todos los pedidos nos lleguen vía online, porque después tenemos como una especie de sistema que es el que nos hace toda la trazabilidad. O sea, si nos entra, por ejemplo, un cacao X al sistema, después sabemos exactamente ese cacao a dónde ha ido, a qué productos ha ido y esos productos dónde se han vendido. Entonces, trabajamos de una forma como muy automatizada todo y incluso las ventas intentamos que vengan todas también a través de las páginas web. Lo que pasa es que, claro, tenemos un canal que es para cliente final, donde una persona pues, puede comprar a lo mejor una tableta. Luego tenemos otro canal que es para tiendas, donde ya los pedidos tienen que ser más grandes. Y otro canal para tiendas, pero fuera de España, que está como más en inglés. Y luego, pues aparte, trabajamos con distribuidores, trabajamos con comerciales, porque claro, nosotras lo vendemos todo fuera de aquí, ¿no? Fuera de Alcoriza. Entonces, esta parte sí que la tenemos como muy activa para poder llegar a más gente, ¿no? A más tiendas. ¿Y cada uno de esos espacios de venta lo gestiona una única persona o son varias personas las que están en... Bueno, sí, estamos varias un poco. varias? Quiero decir, no hay una persona encargada de cada espacio en concreto. Pero Me parece bastante trabajo. sí, bueno, son como 3 plataformas y cada plataforma pues recibe su tipo de cliente y recibe el pedido correspondiente, ¿no? Ahí. Y entonces así nos entra el sistema y digamos que está todo centralizado ya. Pero sí es una forma, pues lo que decía Ana antes, ¿no? Que al final tienes que aprender a automatizar todo, a organizarlo todo bien y es la mejor manera que hemos encontrado de trabajar así.
Vale, pues muchas gracias, Isabel. De nada, a vosotras. Mira, pues tenemos a Avi que ha podido conectarse. Hola, Videy. Hola, ¿Nos oyes? hola, muy buenas. Sí, sí, aquí desde el coche. Muy bien. Nada, mira, estamos con Ana e Isabel que estaban explicándonos un poco su proyecto y ahora pues si quieres explicarnos un poco sobre tu proyecto Jarana Gourmet. Bueno, pues lo que es la empresa Jarana Gourmet, ¿no? Se dedica un poco a los eventos y al catering, especializado en croquetas. Y bueno, somos ahora ya, la marca, bueno, empezó todo por el catering, pero después del COVID pues tuvimos que retomar un poco la idea de negocio y ya nos volcamos totalmente por las croquetas. Las croquetas y luego tenemos una food truck y bueno, el proyecto de las croquetas pues es un poco todo de kilómetro cero, bueno, hay de todas las variantes, un poco de sostenibilidad y bueno, me he perdido a mis compañeras, pero también lo tenemos todo muy automatizado, también vaya todo por procesos y un sistema de ventas. Y bueno, pues esto, así vendemos al por mayor, principalmente restaurantes. Trabajamos un poco la exclusividad también, no vamos a volumen, o sea, somos con clientes buenos, concretos y buenos, y luego por lo que vendemos al detallado y luego ya cuando vamos con la food truck por ahí de momento. Y ahora lanzamos el e-commerce solo de croquetas. Ujú. Vale, No yo, sé. Avi, he probado unas de tus croquetas que tienen como unos ingredientes muy especiales que le has puesto aceites esenciales, bueno, en concreto hidrolatos. Sí, estas se hicieron para el proyecto de Mincha, donde estamos varios productores y bueno, hice una croqueta con productos nuestros, ¿no? De la misma Mincha. Y uno era una de shiitake con hidrolato de romero y luego otra de ternera también, de ternera del Pirineo con hidrolato. Sí, luego he mezclado un poquito según el cliente o lo que me piden o lo que me ofrecen. Ujú. Y, Nosotros lo que... No, sí, sí, dime, dime. sí, no, di que no te interrumpo. No, no, te pregunta. No, era por curiosidad, que cómo funciona lo de las food truck, porque claro, estamos acostumbrados a lo mejor a ir a los restaurantes o estar en un espacio más fijo a la hora de trabajar, pero las food truck es como que tú te desplazas hasta un lugar concreto, eh, tienes que llevarte tus materiales, pues saber un poco cómo te organizas con los lugares, el propio emplazamiento y luego con el tipo de público, si es muy diferente al que te encontrarías si tuvieras un emplazamiento fijo. Bueno, pues a ver, lo que pasa que cuando vas con la FUCTRA la gente tiene ganas de gastar, entonces es más fácil. Es más fácil vender, ¿no? Porque, ¿no? Nunca te importa, cuando tú sales, nunca te importa gastar el dinero, ¿no? Entonces es más fácil a la hora de que prueben tu producto, de tener la venta. Y bueno, pues yo la verdad que solo me muevo ahora por la zona porque tengo dos hijos pequeños, uno de 3 y otro de 5, y luego llevo la empresa. Pero vamos, principalmente te contratan, entonces tú vas al evento y bueno, a veces me especializo solo en las croquetas, pero si no también lo compagino con bocadillos gourmet o hamburguesas o perritos de autor, bueno, un poco todo ahí va variando un poco. Vale. ¿Y trabajas tú sola en Jarana o tienes también trabajadores? Estamos con una chica y luego tengo muchas cosas externalizadas. O sea, contratada por mí solo está Safi, que es la que hace las croquetas, pero luego está pues una empresa que limpia, luego está personas externas que llevan lo que es todo estrategia digital, bueno, pues un poco así. Otra persona externa, un freelance que me lleva la contabilidad. O sea, somos muchos, pero solo de la empresa una y yo. Ujú. ¿Cuál fue la idea de lanzarte a hacer este tipo de proyecto, David? Las croquetas, porque bueno, porque soy una fanática de las croquetas y me gusta mucho y me parece muy divertido. Y hay que cambiar un poco el concepto de la croqueta, ¿no? Se había como industrializado mucho
Y ahora cada día es un concepto que, bueno, porque hasta ahora quizá teníamos madres, abuelas que nos las hacían, pero esto ya se está terminando, entonces como que estaba muy solicitado ¿no? La croqueta buena que lleven carne, que es lo importante, carne o vegetal o lo que quieras, ¿no? Y el concepto del recuerdo de la abuela, de la infancia, y la verdad que me gusta mucho porque cuando todo el mundo te ve o dice, mira, croquetas, pues siempre sonríen, ¿sabes? Es guay, está muy bien. Y si luego repiten, pues ya es la leche, claro. Ujú. Es lo importante, que es de lo que se trata. Claro. Pero ves otro modelo de negocio totalmente diferente por cómo contrata y tal, es otro modelo de negocio a la hora del personal. Pues es que mira, yo con el COVID, 5 trabajadoras, mandé a ERTE y luego no podía despedir y casi bueno, no, casi me arruiné, no, me arruiné. Me arruiné, quiero decir, pues bueno, ahora ya, gracias a Dios, ya hemos sabido salir, pero bueno, tuve que echar, despedir, vender, indemnizar y luego volver a levantar. Entonces ya fue como una cosa mía decir, hasta aquí, ¿sabes? Hay que buscar otro concepto, otra forma, ¿no? De externalizarlo las cosas, ¿no? Y que no todo dependa de mí, ¿no? Porque, claro, yo si no hubiera aguantado los 5 sueldos, pues probablemente hubiera aguantado. Pero claro, hasta los 6 meses no podías despedir. Y luego llevaba una chica 11 años, 8 años, 6 años y 5 años. Pues eso. Que una manera es hacerlo como lo has hecho en plan externo o hacerlo en forma de cooperativa, o sea que aquí cada uno asuma su responsabilidad. Eso Pero, es. sí, pero que al final ese es un modelo de negocio que está en auge y yo no me encargo, antes hablaba de perdona, que me estoy ahí. Pero antes hablaba de la responsabilidad del líder, ¿no? De esa soledad del líder. Y eso se agiliza mucho cuando cambia el modelo de negocio y vamos hacia eso. Vamos hacia el freelance, autoempleados, sí, sí. Hacia el que cada uno se responsabilice de lo suyo. Así es. Es que a mí me mola mucho hablar con emprendedoras porque como que te retroalimentan, necesitas esa energía de vez en cuando para salir. Pues sí, la verdad que sí. A ver si luego nos ponen en contacto y hablamos un poco. Porque no me he enterado, me tengo que ir a Zaragoza, bueno, aquí estoy en el coche. Porque, por ejemplo, decía Isabel que tenía que adaptar a las personas al trabajo, ¿vale? Y no al revés, antes era, el trabajo es este, y si quieres lo aceptas y si no, no. Y ahora no. Y nosotras somos la única panadería de Zaragoza que no trabaja de noche, que solo abrimos 5 días a la semana y fue por los problemas, o sea, no trabajamos los festivos, no trabajamos, porque es que fue por los problemas de encontrar gente que quisiera trabajar los domingos, los sábados, las noches. Entonces, cambiamos todo el sistema para adaptarlo a las personas. Y eso no suele ser así. Curioso, ¿eh? Bueno, si te funciona, pues mira, igual tienes un modelo de negocio ahí para... Pero es que era o hacíamos eso o teníamos que trabajar nosotros y llegó un momento que el volumen de trabajo era tanto que nosotros no dábamos abasto. Así que quitamos los lunes, cruzando los dedos, haciendo muchas cuentas, por supuesto, para poder adaptar, para poder que la empresa se mantuviera en pie. Ahora mismo estaríamos 30 si trabajáramos de noche y fines de semana. Estaríamos 30 personas. Y así estamos 13. Hay que hacer cuentas. 13 personas, ya estás ahí a tope. Pero que las empresas que trabajan como nosotros y tienen 3 tiendas y todo eso, necesitan 2 personas por tienda, 8 personas en el obrador, en fin. O que curren un montón la gente, y eso cada vez menos. Y en un pueblo, menos todavía. O sea, que con lo bien que vivimos en los pueblos, se va a poner la gente a trabajar 16 horas. Ya. Bueno, tenemos aquí una primera pregunta que nos entra. Os la voy a lanzar a las 3. Luego pues la contestáis quien consideréis, o a lo mejor las 3, ¿vale? Y preguntan,
¿qué trabas burocráticas os habéis encontrado? ¿O ha sido más apoyo a nivel institucional en vez de trabas? Trabas por todos los lados. Mucho papeleo siempre para hacer una cosa, tener que esperar mucho tiempo y bueno, si ayuda yo creo que hay poca. Y si te la dan, tardan en devolvértela, así que pues eso. En nuestro caso, no es por desanimar a los futuros empresarios que quieran salir, pero sí que es verdad, hay muchísimas trabas. Yo creo que demasiadas. Y más cuando trabajas pues en el tema ecológico, por ejemplo, yo siempre digo, nos tratan igual a todas las empresas, hay el mismo reglamento para todas, con un trabajador o con 100. Es que es lo mismo. O sea, tienes que hacer el mismo papeleo, los mismos trámites, todo igual. Quiero decir que es que este tipo de cosas también tendrían que, no sé, que tratarse de otro modo, ¿no? Quiero decir, hay que diferenciar muy bien las empresas pequeñitas, que a lo mejor no podemos tener una persona exclusivamente para hacer todos los trámites, las empresas grandes. Entonces, esto muchas veces es difícil. Trabajar así en ecológico, por ejemplo. En comercio justo nos pasa lo mismo. En comercio justo, cuando nos quisimos certificar, no había ninguna empresa en España de nuestro tamaño. Entonces, al principio era tan complicado que acabaron trayendo un modelo de Alemania, porque en Alemania sí que hay empresas pequeñitas certificadas por comercio justo, y lo implantaron en España, porque es que estábamos solas prácticamente haciendo los mismos trámites que Nestlé, por ejemplo. Entonces, no tiene ningún sentido este tipo de cosas, ¿no? Y luego sí que ayudan, por ejemplo, para las subvenciones, sí que hay subvenciones, ¿vale? Para inversión y todo eso, pero es que necesitas una persona solo para presentar las subvenciones y que lleve todo a rajatabla y después está súper... El otro día nos concedieron una subvención al revés, o sea, nos dijeron qué habéis gastado durante este año y a ver si se puede subvencionar. Y esas subvenciones son súper rápidas. Y sin embargo, cuando tú presentas una subvención de inversión, que tienes que pedir presupuestos, que tienes que detallarlo todo, que luego como te equivoques en que en lugar de 2 enchufes hayas puesto 3, ya no te valen los enchufes. Y de esas, un montón. O sea, se puede agilizar todo ese tema muchísimo. Sí. La verdad es que hay demasiadas trabas muchas veces y a veces son injustificadas. Quiero decir que son cosas, es pedir por pedir, que no tienen mucho sentido. Sí, Entonces, es que el control, o sea, la administración quiere como tener el control y que todo esté súper reglado y es que no hace falta, o sea, que ya tenéis un montón de trabajadores contratados para que controlen, pues que más o menos, ¿no? Pero no, lo quieren tener todo controlado hasta el último. Bueno, esta misma persona que ha hecho la pregunta hace una reflexión, dice, entiendo que son más las ganas de emprender y de diferenciarte, pero está claro que las instituciones no ayudan, sino todo lo contrario. Es que tienes que tener muy claro para qué estás montando el proyecto, o sea, qué es lo que te ilusiona, es eso que decía Abby, ¿no? De yo quiero ver sonreír a la gente o yo quiero tener, saber que estoy haciendo algo bien por el mundo, ¿no? Eso te tiene que pesar mucho porque es que todo lo demás te va a tirar para atrás todos los días, como decía yo, no quieres levantarte de la cama muchas veces, o sea, tienes que tener muy claro para qué estás haciendo algo porque muchas veces te lo van a tirar para atrás. Así es. ¿Y creéis que se podría abrir un espacio entre las emprendedoras de alguna manera que desde las que están produciendo, las que están elaborando, dieran realmente las pautas que deberían de tener esos controles institucionales, más que se hiciera al revés? O sea, teniendo en cuenta un poco las necesidades y las características de cada proyecto empresarial, que en este caso estamos hablando de producción más artesanal, que se adaptaran más a la realidad de lo que sucede en las empresas, más que a los estándares que tienen generalizados para todas las empresas grandes. Lo hacen, ¿eh? O sea, yo he participado en varios foros y han venido empresas que en su día fueron pequeñas, empresas rurales, y dicen lo que hay que hacer. Pero
no nos hacen mucho. Yo de esto estoy hablando hace 12 años, por ejemplo, con el creador de Central de Reservas o con de Iberus Tecnología, o sea, gente que ahora maneja, o el de Castellseràs, el de los 2 cuchillos. Y nos preguntaron el IAP que qué podrían hacer por facilitar las cosas. Pero no sé dónde caen esas sugerencias. Bueno, tenemos otra pregunta más, ¿vale? Preguntan, ¿como mujeres os habéis sentido discriminadas a la hora de emprender? Yo no. Yo pienso que no a nivel burocrático, no a nivel personal, o sea, te tratan igual si eres hombre que mujer, pero sí a nivel de nuestra sensibilidad. O sea, cuando tú intentas mostrar otro tipo de sensibilidad en el mundo empresarial, es como, no, esas cosas, por ejemplo, yo soy la presidenta del gremio de panaderos y hay veces que he tenido que hablo desde, pues eso, con toda mi sensibilidad y eso en el mundo empresarial no está bien visto, a lo mejor. Hablar de miedos, de creencias, de ilusiones, eso no choca. Ya, pero bueno, eso no creo que sea por hombre o mujer, eso ya es por cada persona, ¿no? Sí. Creo yo, no, vamos, yo creo que ahora ya de hombre y mujer no. Lo que dices tú ya es de pensamientos que sí, que quizás están más burros, ¿no? Pero que ya vamos a un punto, a un paso más allá del machismo, yo creo, ¿no? Sí, algo más personal, de que la gente Sí. no se atreve a hablar de miedos o no se atreve a hablar o por ejemplo, es que yo una vez cogí el teléfono, sí, mira, te llamo de no sé dónde, y digo, es que estoy con mi hija que está mala, entonces, y es como, perdona, es que te llamo de no sé dónde, y yo, ya, pero que es que, mira, es que primero es mi hija. Y ese tipo de cosas en el mundo de la empresa, pues, cuesta. Sobre todo si eres la jefa, o sea, a mí que me cuentas de, pues, búscate una niñera, y dices, ya, pues que quiero estar con ella, o sea, no te tengo por qué atender ahora mismo. Eso un hombre no lo oigo diciendo, ahora cada vez más, ¿no? Pero no era habitual oír a un hombre diciendo que priorizaba estar con su hijo a que le llame el papa, ¿sabes? No es tan habitual. Sí. ¿Y tú, Isabel, has sentido alguna discriminación a la hora de emprender? Yo sí. Sí, pero también quizás depende del sector de cada una, ¿no? Concretamente, el sector de la pastelería, del chocolate, está como muy masculinizado. Normalmente son los hombres los que están. Las pocas mujeres que me encontraba yo, pues estaban más bien haciendo tareas secundarias, muchas veces de limpieza, ¿no? Había poca gente, pocas mujeres pues al frente de negocios, pocas mujeres con cargos de responsabilidad. Entonces, yo sí que lo he sentido mucho. La verdad es que siempre. Cuando me formaba había muy pocas mujeres trabajando de esto y después una vez monté el negocio, que además pues ya hace tiempo, quizá es verdad que la sociedad ha evolucionado, ¿no? Favorablemente, pero en aquel momento sí que me encontré en muchas situaciones así de como que no te tomaban en serio, como que tenías que estar siempre demostrando más cosas que un hombre, ¿no? Yo, en mi caso particular, sí. Pero bueno, también entiendo que es verdad que en muy poco tiempo la sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Y entiendo que, por ejemplo, mis hijas, pues el día de mañana esto ya no, seguramente ya no lo vivirán. Pero no solo por los hombres, a veces las propias mujeres a mí me han dicho, pero oye, si no puedes trabajar, yo me adapté la jornada a 5 horas laborales, ¿no? Y entonces las propias mujeres me decían, oye, si no puedes trabajar, pues te aguantas, otras no hemos podido. Y como, y porque tú no hayas podido, yo no puedo. O sea, trabajadoras de la empresa me decían, pues yo dejé de trabajar. Digo, ay, ¿qué quieres? ¿Que deje de trabajar de mi empresa? Solo
porque a ti te molesta que yo me adapte en la jornada. Era como... Sí, al final sucede en ambas direcciones. Sí, no, es que no es la mujer o el hombre, es la mentalidad. Sí, Para mí es yo eso. opino lo mismo también, ¿eh? Sí. Y venga, una última pregunta. Si tuvierais que animar a un chaval que estuviera estudiando, formándose ahora en industrias agroalimentarias, para que se animara a emprender, ¿qué consejo le daríais? Que antes de emprender, que estudie emprendimiento. O sea, no en plan de universidad, sino en muchas formaciones, porque a mí, por ejemplo, a mí emprender no me ha costado, pero sí que lo que me ha costado es dirigir mi empresa, porque tú no puedes ser un director del banco sin tener unas herramientas. Entonces tú puedes ser muy buen trabajador y puedo cocinar muy bien y hacer las croquetas muy bien, pero si no sé gestionar un negocio, pues no te sirve de nada. Entonces yo pienso que está bien o sea, implicarte, el hacerla aprender, pero ir de la mano con formación, porque si no eres un trabajador y al final a lo que hay que saber es gestionar, ¿no? Yo creo que eso no nos enseña a nadie. Pues yo como consejo, no soy muy buena dando consejos, pero sí, sobre todo formación. Y buscar apoyos, ¿vale? No hacer las cosas o no intentarlas hacer uno solo, sino pues buscar apoyos. No tienes por qué saber de todo, no tienes por qué saber de contabilidad, de laboral, de redes sociales, de tal. Delega todo lo que puedas, ¿vale? Pues yo ahí, perdona, discrepo. Sí que tienes que saber de todo. Ya, Sí, sí, a ver, tienes que tener una idea, pero no tienes por qué saber en profundidad. Ni tienes pero por qué tú llevarte tienes, tú las redes, ni tienes por qué llevarte tú el no, pero canal. tú tienes que saber que tienes que aplicar las redes, tienes que saber qué resultados quieres, tienes que saber Bueno, los para mí, resultados sí, pero no necesariamente tienes que saber qué publicar en redes. Hay profesionales que ya llevan redes y para eso se supone que son profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que puedas está muy bien que lo delegues en gente que sepa más que tú, ¿vale? Porque es imposible que tú sepas más de redes sociales que un gestor de redes o más no, de contabilidad que una yo gestoría. bueno, que yo lo tengo todo delegado, que yo no, o sea, yo no publico, o sea, hago un montón de vídeos y no publico nada. Y tengo un trafficker y todo, pero al trafficker, cuando me dice las cosas, yo sé o sea, yo luego me Eso dejo es así. aconsejar, yo me dejo aconsejar por él, porque él, o sea, él se dedica a esto, pero la estrategia es mía. Y el de trafficker va con el de redes sociales y el de redes sociales va con el equipo de ventas y todo así. Entonces, claro, si no tienes el conocimiento de todo esto, dejas tu negocio en manos de otros. ¿Sabes? Tú lo tienes que saber, pero tienes que saberlo o sea, cómo se hace y qué se hace. Creo yo, es mi opinión, luego cada uno, pero a mí me parece súper importante. Entonces, y más hoy en día, porque hoy el mundo es digital. O sea, el negocio de a pie está. Ya, O sí. sea, Nosotros entonces, tampoco tenemos negocio de a pie. Sí, pero bueno, quiero decir, tú tienes que saber, pero tienes que saber delegar, no hacer las sí, cosas. eso, sí, correcto, eso sí. Pero tienes Yo, que yo, aprender. yo todo eso lo resumiría en un... Que te preguntes todas las mañanas para qué te levantas, o Yeah. sea, para qué te levantas y cuál es tu objetivo, ya a corto y a largo. Entonces, cuando tú tengas claro eso, si tú eso lo puedes hacer trabajando en una empresa, pues trabaja en una empresa, pero si no hay nadie que esté haciendo eso y eso te lleva a emprender, será el camino. O sea, el emprendedor al final es alguien que hace lo que quiere hacer y si no hay otra manera de hacerlo, pues tiene que hacerlo él. Sí, Entonces, pero a veces el para qué es muy duro, ¿eh? ajá, O sea, porque tú puedes decir, o sea, claro, yo no, es que mira, quiero hacer esto, pero bueno, luego tienes que saber si funciona, si el mercado lo quiere, no lo quiere. claro. Claro, o sea, Pero ¿para qué estás haciendo eso? Porque hay mucha gente que emprende para poder tener tu propio negocio, sí, ¿vale? es verdad, y tenéis razón, sí, Pero sí. es que si dices, pero es que a lo mejor no necesito un negocio propio para conseguir eso. O sea, yo quiero tener éxito profesional o quiero tener libertad, o quiero financiera, o quiero tener conciliación. Para eso a lo mejor no necesitas emprender, lo puedes hacer desde otro lado.
que hay muchos emprendedores que fracasan por no tener muy claro eso. Yo ahora estoy viendo que yo emprendí para vivir en mi pueblo, pero si cambia el mi para qué, ¿sabes? Si cambia mi para qué y ahora lo que quiero es ser libre financieramente, pues a lo mejor ya no necesito emprender con eso. O sea, no necesito ese proyecto, entonces ya cambia mi objetivo. No sé si me he explicado. Que es que el día que me hice esa pregunta, porque me lo dijo un asesor financiero, me dijo, pregúntate para qué te levantas por la mañana. Y ese día me cabreé un montón, porque yo me levantaba para disfrutar de mi hija y me fui a las 5:30 de la mañana a hacer pan. Y entonces me cabreé mucho y dije, vale, mi objetivo es disfrutar de mi hija. Y desde ese día dije, me voy a prometer a mí misma que eso es lo que voy a hacer. Y eso implicó cambiar toda mi empresa para poder trabajar menos y mientras mi hija estaba... Pero también implicó que cuando iba al parque tenía que aceptar que estaba en el parque con mi hija. Ya, eso Y pasa, eso es muy duro estar dando al columpio con todas las cosas que tienes que hacer y tú diciendo, pero estoy aquí. Pero bueno, es que vi que mi para qué era estar aquí. Por eso también dije, no acepto reuniones por las tardes. Y hoy he aceptado esta porque mi para qué es ayudar a otra gente a gestionar su vida y a desarrollar sus objetivos. Y por eso lo he aceptado. Pero no acepto reuniones por la tarde. Bueno, pues yo te agradezco enormemente, Ana, que hayas aceptado esta reunión. Y también a las demás, a Isabel y a Videy, ¿vale? Porque al final sois un ejemplo y es un poco lo que comentabais, ¿no? Que está bien compartir con otras personas que se están lanzando a emprender, porque nos ayuda mucho, sobre todo a resolver dudas, al darnos cuenta de que estamos traspasando procesos parecidos. Simplemente el hecho de compartir todas esas trabas que te vas encontrando por el camino, ¿no? Es como compartir emocionalmente todo eso que tiene de trabajo, el trabajo duro y el esfuerzo, ¿no? Y bueno, entonces, nada, daros las gracias desde Justicia Alimentaria, que agradezco que hayáis podido explicar un poco vuestro proyecto y que hayáis podido tener la disponibilidad de poder contárnoslos.